Por eso ahora vamos a lo más importante de este programa, que es el explicar a ustedes en qué consiste la reforma judicial y también el que nos explique la ministra Loretta Ortiz Alf, que nos acompañará en unos minutos, que estará con nosotros, qué es esta reforma y cuáles son también las luchas que ella desde la Corte ha dado contra muchos ministros que en defensa del neoliberalismo, pero en defensa sobre todo de los privilegios y de todo aquello cuanto conviene a la oligarquía nacional o antinacional, según se vea, y a las grandes corporaciones, ha hecho el Poder Judicial Federal, todo cuanto ha hecho y todo cuanto ella ha combatido para que esto al menos no pasara inédito y sin la justa protesta y la justa lucha que debía darse por los principios. Loretta Ortiz Alf fue nombrada por el presidente de la República o presentada dentro de una terna al Senado de la República según el vigente sistema de nombramiento de los ministros y llegó a la Suprema Corte de Justicia y ahora ella misma nos lo explicará con el propósito de hacer valer principios y de luchar eficazmente y efectivamente para que imperara la ley, pero sobre todo para que reinara la justicia. Y en este reinado de la justicia ha pretendido la defensa de los proyectos de ley presentados por el presidente, aprobados por las cámaras, no simplemente como una aplaudidora más, sino como una jurista que sabe el profundo contenido de verdad que encarnan estas propuestas. Entre otras, todas aquellas que atienden a la seguridad de los mexicanos en el asunto de la Guardia Nacional y el respeto a los derechos humanos de estos, que está principalmente en los asuntos de raíz, así como la defensa de la soberanía nacional en los asuntos de la reforma de la ley eléctrica. Ya está con nosotros la señora ministra Loretta Ortiz Alf, a quien agradecemos su presencia, y me permito dar lectura brevísima a una breve semblanza que tiene partes de su currículum y que pues ustedes verán o llegarán a la conclusión de que de ninguna manera se trata de una persona improvisada, porque aunado al hecho de que defiende principios y no los abandona en su cargo, ni llegándose a ser ministra de la Corte, deja los principios fuera del edificio de la Corte o de su función, también es del tipo de personas que requiere el proyecto, gente verdaderamente preparada para ocupar los más altos cargos en nuestro país. La ministra Ortiz Alf es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. A nivel nacional ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Matías Romero, en la Escuela Libre de Derecho. A nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. Cuenta con diversas publicaciones en materia de derecho internacional y derechos humanos, destacando la autoría de los libros Guardia Nacional y Derechos Humanos, asunto que probablemente nos podrá explicar brevemente, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos de los Indocumentados, el derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación irregular, Régimen Interno Internacional de los Tratados y coautora de la Protección Judicial de los Derechos Sociales, una aproximación desde las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es este libro que tengo aquí y cuya lectura, a quien le interesen los asuntos jurídicos más a profundidad, recomiendo. La industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, esto en cuanto a la
contrarreforma golpista derivada del Pacto por México de Peña Nieto, de la Constitución y los diputados de entonces, avalada, claro está, o con el silencio cómplice de la entonces Corte o de los ministros de entonces, que nos trajo tantos dolores de cabeza y que es tratada de subsanar por la reforma a la ley secundaria que no pudo hacerse a la Constitución y que ahora estoy seguro se hará a la Constitución. También ha tenido experiencia consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Telecán, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diputada federal, integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México y consejera de la Judicatura Federal. Desde el 12 de diciembre de 2021 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la primera sala, y algo que, si ella me permite, diré, y que es muy importante y muy relevante, ella es fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional. Ella no viene nada más de la academia y no solamente tiene este abultado y muy impresionante currículum, sino que también ha estado en las luchas sociales y se ha comprometido con las causas del pueblo. Por eso digo yo que independientemente de lo que digan otros, acaba de llegar una ministra que no ha estado confrontada todavía con lo que ella ha estado confrontada, que les presento a la única ministra verdaderamente patriota y que ha representado los intereses del pueblo de México y de la patria sin apartarse del derecho y procurando siempre la justicia. Bienvenida, ministra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación, y para poder conversar con todos tus escuchas en esta mañana, y que tengo especial interés en comunicarles pues cuál es mi función y cuáles son las preocupaciones que vivimos en la Suprema Corte. Muy bien, bueno, pues quisiéramos que nos contara aquí a nuestros suscriptores y a mucha gente que en la semana va a ver este video, que eso ya es habitual, la distribución de él, teniendo una persona tan importante y sobre todo para efectos de explicarle a la gente, a todos nosotros que no estamos dentro de la función judicial y dentro de las estructuras judiciales, cuál es la situación que se encontró al llegar a la Suprema Corte de Justicia y qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha pretendido hacer, cuál ha sido la lucha que ha dado y en concreto en algunas resoluciones en las que la Suprema Corte de Justicia por alguna mayoría se ha decantado por la inconstitucionalidad y me gustaría en particular saber de la lucha que dio a favor de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sí, tenía yo aproximadamente 2 meses como ministra cuando presenté el proyecto en el Pleno de la Suprema Corte. Fue una batalla durísima, no difícil, durísima, y me faltó un voto para que se declarara en el Pleno de la Corte como derecho fundamental. El soporte de todo el proyecto son 400 páginas, que las tengo en un libro que se llama precisamente El derecho a la electricidad como derecho humano, y está publicado por Porrúa para quien les interese. Es parte de la base de que la electricidad es un derecho fundamental. No podemos entender, y después de la pandemia, que hayamos tenido, que no se ha considerado de esta manera. Por ejemplo, no hubiéramos tenido el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Se habla del derecho al Internet, pero antes que eso está el derecho a la electricidad. Acabo de ir hace relativamente poco al G20, a la reunión de los presidentes de las Supremas Cortes de este grupo de países, y fue en Río de Janeiro fue la reunión, y asistí también a la Facultad de Economía, y en Brasil me enseñaron distintas documentos y bibliografía, pero lo más importante es que está consagrado el derecho a la electricidad
como derecho fundamental. Partiendo de eso fue que de que es un derecho fundamental, que partió la acción, porque fueron 3 recursos, una acción de inconstitucionalidad y 2 controversias constitucionales. Una controversia presentada por Colima y la otra la presentó el Instituto, el de Competencia Económica. Entonces tenemos, y la acción de inconstitucionalidad, pues la oposición, el 33% que se requiere para presentar. Obtuvimos los 4 votos, aunque no todos votaron, o sea, el último voto fue el difícil, porque Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó por una parte, la parte sustantiva, salvo el derecho a un medio ambiente sano, y González Alcántara Carranca votó por esa partecita que nos faltaba, que era lo del derecho ambiental. Pero se reunieron los 4 votos y después se dio la historia, pues que ya conocemos, que con 2 votos, que se les otorgó el amparo a las transnacionales o a las empresas, dándole efectos erga omnes, pues se nulificaron los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, que se declaró válida la reforma en materia energética. También quiero destacar que, como en el resto del libro, yo hablo de los famosos DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el derecho a la energía eléctrica es un DESCA, es un derecho económico, social y cultural, igual que el derecho al agua, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a la vivienda, etcétera. Estos derechos, en el caso de la energía eléctrica, el centro común está en que es responsabilidad, en este caso del Estado mexicano, prestar dichos servicios. O sea, no lo podemos tener en manos privadas o extranjeras, y así lo establece nuestro artículo 27 constitucional. Establece que son derechos que pertenecen al Estado mexicano, que están dentro de su soberanía, que puede conceder permisos, y subrayo permisos, nada más, para que puedan ser utilizados por las empresas extranjeras. Se los puede dar para que puedan prestar el servicio a la energía eléctrica, pero esto es temporal, o sea, temporal al tiempo que decida el Estado mexicano, y se les puede, que fue el caso, se les puede invalidar o reintegrar al Estado este derecho si no cumplen, pues, con el principio mínimo de legalidad, que este fue el caso. Las autogeneradoras de energía eléctrica o no estaban bien otorgados los permisos o no pagaban, porque era una situación sumamente injusta. Ellos les permitieron, con el anterior régimen, generar energía eléctrica, autogeneradoras, pero las distribuían a otros y cobraban por ello, y le pedían a CFE que pagara todo lo que era la distribución de la energía eléctrica, sin pagarle un centavo a la CFE. Esto es en detrimento y en daño de toda la población. La reforma energética lo que trató de hacer, y lo que esperemos que ahora con las reformas que se van a lograr, es que tenga el control, como debería de ser el Estado mexicano, porque es una prestación, es un servicio que está obligado a prestar el Estado mexicano, así como también debe de ser el agua. No se deben concesionar estos derechos. Concesionar, no, otorgar en todo caso permiso. ¿Por qué? Porque no podemos quedar a expensas de la comercialización, de que yo te voy a cobrar, por ejemplo, electricidad, como está con Iberdrola en España. O sea, les cobran por hora, y precios altísimos. Y eso es lo que iba a pasar aquí en México.
gracias al presidente de la República, y lo enfatizo, esto se pudo detener. Esto se pudo detener por sus políticas que empezó a manejar en el sentido de, con CFE, de recuperar todo eso que nos habían robado, podríamos decir, a los mexicanos, que es nuestra energía eléctrica, porque la energía eléctrica no pertenece a los particulares, es al Estado mexicano. Y pagamos cuando se llevaron las reformas, o sea, desde antes, desde el sector petroquímico, o sea, las personas pagaron para que no quedaran en manos extranjeras y en manos particulares, con sus joyas, sus aretes, con lo que tuvieran con Cárdenas. Y era una tristeza, pasamos lo de los convenios de Bucareli también, es una tristeza, más que tristeza, una tragedia, que estuviera en manos ahora nuevamente en manos extranjeras y a expensas y con el daño para los nacionales mexicanos. Me parece muy bien, considerando también que se cometían fraudes porque había particulares que, no pudiendo comercializar la energía eléctrica que producían porque era para su consumo, incorporaban como socios falsamente a sus sociedades productoras de energía, a sus clientes, eliminándole una gran cantidad de clientes a la Comisión Federal de Electricidad, despojándola de ellos y apoderándose cada vez de una mayor cuota de mercado. Por otro lado, a mí me gustaría saber, en el contacto que tiene todos los días con los ministros que vienen ya de sexenios anteriores, nombrados por Calderón, por Peña Nieto, por esos expresidentes, ¿cuál es el ambiente y además, sobre todo, cuáles son las razones que considera están detrás de una oposición tan feroz, tan determinada, tan decidida en contra de todas las propuestas de reforma que se han presentado en este sexenio y que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión? Asuntos inclusive tan importantes para el pueblo como las pensiones, como hacer que tengan rango constitucional, o asuntos como los de la Guardia Nacional, por ejemplo, en los que, a sabiendas de que dejan inerme al pueblo, porque no tenemos otra policía realmente, todas corrompidas, a sabiendas de todo eso, deciden atacar estos proyectos, en mi opinión, por razones falsas, razones a veces de forma, violando los verdaderos principios de justicia o el verdadero principio de justicia al que están abocados. ¿Cuál es, en su opinión, la razón de esta oposición dentro de la Suprema Corte de Justicia? Lo que he visto, pues desde que entré, a los 2 meses que presenté de la eléctrica, luego también presenté un proyecto que me lo rechazaron, ay sí, ni siquiera sobrevivió, el del INAI, que mencioné que era una facultad que nosotros no podríamos, ahora sí, integrar el quórum, ni tampoco podíamos hacer las designaciones, ni destituir a las personas, a ninguna persona que está, es decir, el INAI constitucionalmente, aunque esté involucrado porque dicen el derecho a la información, pero son falsos discursos, es muy clara la Constitución, en el sentido de que la facultad le corresponde directamente al Senado de la República. Si no hay acuerdo político entre los senadores para hacer los nombramientos, pues no se le puede imponer a esa mayoría el sentir de la minoría, que normalmente, en este caso, las minorías quieren imponer los modelos que tenían con los otros presidentes, que se tiene razón, que son los intereses privados, los intereses frívolos, los intereses particulares, los intereses que no tienen que ver con la nación, tienen que ver con sus negocios, con sus intereses particulares y no con el interés de la nación. Entonces, en el otro lado, pues está su servidora,
que no estaba con todos los ministros, o sea, estábamos 2 escasamente, Yasmín Esquivel Moza y su servidora. En algunas ocasiones, y lo subrayo, Arturo Saldívar, en algunas, no en todas. En esta de la eléctrica sí nos acompañó. Pero la inmensa mayoría, los otros, pues nos rechazaban los proyectos, o si lográbamos alguno llegar a convencer para obtener el 4º voto, pues entonces podíamos pasarlo, pero fueron la minoría. Después del Viernes Negro, no tuvimos ningún asunto que sacamos adelante, ninguno, porque todo era violación al procedimiento legislativo y entonces pues ya no producía efectos, no se declaraba válida la ley en cuestión. Fue una situación muy desesperante porque en muchas ocasiones no había esos problemas de procedimiento y no tenía por qué declararse inválido. Como ya leyó usted, yo fui diputada. El derecho parlamentario nos permite llegar a acuerdos en las cámaras para que no se haga la lectura del proyecto, dispensar trámites, etcétera. Pero eso no está no está en contra del procedimiento legislativo, es acorde con todo el procedimiento, no tiene un elemento invalidante. El que sí hayan hecho, y esa es mi postura, ciertos ajustes al procedimiento por acuerdos de la misma Cámara. Entonces, ha habido una invasión, ese es un caso clarísimo, de invasión de facultades de la Corte, que eso es lo que más nos ha afectado, por lo menos recientemente, de la Corte a las facultades del Senado de la República. Y en este caso, pues, porque tienen la mayoría del grupo de Morena. En el siguiente gobierno, pues, por eso se busca también hacer esta reforma al Poder Judicial, pues esperamos que ya que se sometan a votación a los ministros, pues que esta situación ya no se dé, que esta situación ya, o sea, porque tienen una mayoría, ahora sí, aplastante. Entonces, van a seguir, ya espero que ya no sigan alegando la nueva Corte que se llegue a conformar por el voto de los ciudadanos, pues sean los nuevos ministros, unos ministros que no hagan política de derecha, ninguna política, pero sobre todo política de derecha, que no nos quiten nuestros bienes, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque eso es lo que han hecho. O sea, al no votar, y estábamos tratando Guardia Nacional, y por eso tengo el libro, es que Guardia Nacional no había, tienen una cortita memoria. Antes y que no funcionó, con Peña Nieto era la gendarmería. Y antes, con Calderón, sacó al ejército. Ahí sí, fue el ejército. Entonces, lo que hizo el presidente es crear un cuerpo civil, pero este cuerpo civil es precisamente la Guardia Nacional, o sea, el que está al frente es un civil. Obviamente necesitábamos de los que iban a estar capacitados, no tenían dónde quedarse a dormir, no tenían ni para la defensa personal, en fin, estaban en una situación, eran 200,000 elementos para todo el territorio. Obviamente, pues la seguridad era el principal problema en el país. Y sí, ahora nos dicen, no, es que ustedes están en contra de, tienen a los militares. No es cierto, basta ver la Constitución y todo el régimen y la legislación de la Guardia Nacional. Es transitorio mientras se conforma
lo que es la Guardia Nacional. Como hay grupos así de seguridad, los tenemos en Chile, los Carabinieri, y tenemos también la Guardia Civil en España, y tenemos así en la mayoría de los países. Esto obedeció a una necesidad estricta, porque no teníamos quien nos otorgara seguridad. Y entonces, los ministros de la Corte, no nada más fueron designados por Calderón y Peña Nieto, algunos otros, otra vez nos quedamos en minoría. Ahí sí votó Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y su servidora, y votamos porque estaba de acorde a la Constitución, estaba toda la actividad, pues sí, el régimen de la Guardia Nacional. Es cierto que se tienen elementos que ahorita se tomaron de la Marina y del Ejército, pero esto es, y se les hay que recalcar, se les ha capacitado para el conocimiento de los derechos humanos y para que actúen como un cuerpo civil, no como el Ejército. El Ejército, al que nos aventó Calderón, ese sí no sabía, y tuvimos muchos incidentes de niños que fallecieron, incluso personas que en los operativos militares, ahora sí que ordenó Calderón, que fallecieron. Muchas personas, muchísimas. Y aquí no, hay todo un conjunto de normas que se han establecido para el control del uso de la fuerza. Hay una ley para el control del uso de la fuerza. Hay una ley para el registro de las detenciones, para que no haya desaparecidos. Pues quién sabe dónde está el detenido, ¿no? Aquí, quiero precisarles a todos ustedes que cuando la ministra se refiere al Viernes Negro, se refiere a aquellas 20 reformas aprobadas por el Congreso y que terminaron en la Suprema Corte de Justicia, impugnadas como inconstitucionales o tachadas como inconstitucionales por la oposición al partido del gobierno y también por algunas otras entidades, como lo que ya sucedió antes con varios jueces federales que concedieron suspensiones que hicieron extensivas a todos cuantos se encontraban en el caso, por ejemplo, en la reforma a la ley eléctrica. Ahora bien, ¿qué es? Dos asuntos importantes le quiero preguntar a la ministra. El primero es, ¿qué ha pasado con aquellos ministros que, no obstante ser nombrados por el presidente, que esto no significa que pierdan su imparcialidad que es necesaria para el ejercicio, pero sí que entiendo correspondían a ciertos principios y no a esta política o esta politiquería que se hace para favorecer algunos intereses? ¿Qué hace que un ministro de la Corte decida corromperse? Porque yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una corrupción moral. Lo demás no me meto porque no me consta, pero una corrupción moral a decidir adversar a los intereses del pueblo de México, como estos ministros propuestos por el presidente. Y un segundo asunto importante. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, habla de autonomía de la Corte. Usted conoce historia muy bien, sabe lo que hubo antes y es jurista y ha estado en relación con el medio jurídico y jurisdiccional en México. ¿En verdad antes de este sexenio había autonomía judicial, la que pretende Norma Piña, y en este sexenio ha habido falta de autonomía judicial o presiones del Ejecutivo a tal grado que se violente esta independencia judicial? Es muy oportuna la pregunta. Primero, los dos, llegamos en este orden nombrados por el presidente de la República. Primero, el ministro González Alcántara Carrancá. En segundo lugar, la ministra Yasmín Esquivel Moza. En tercer lugar, Margarita Ríos Farjat. En cuarto lugar, su servidora, Loreta Ortiz.
y en quinto lugar Nenia Batres. O sea, tendríamos ahorita 5 votos en la Suprema Corte de Justicia. 5 votos que no significa que sean leales al presidente de la República. 5 votos que no significa que sean leales a Morena. 5 votos que significa que vamos a defender a los mexicanos y a la nación, que vamos a defender la soberanía nacional. Eso es lo que significa. A mí jamás me pidió nada el presidente. Yo he actuado bajo conciencia. ¿Por qué? Porque yo soy mexicana y vaya a defender los intereses de México siendo ministra de la Suprema Corte. Pero esa responsabilidad, y no solamente la soberanía de México, los derechos humanos de todas las personas. No puedo defender o seguir el voto de aquellos que dicen que tienen que pagar el agua mínima, lo indispensable, toda persona, cuando es un derecho fundamental. No puedo seguir, no puedo votar a favor de un proyecto que no vea por la consulta de los como derecho de los pueblos indígenas. No puedo votar a favor de aquellos que quieren imponer a determinados comisionados en el INAI, violando la Constitución y a su vez afectando los intereses, ahora sí, de los mexicanos, porque ellos obedecen a un grupo, incluyendo los González Alcántara, y así han actuado, y Margarita Ríos Farjat, a un grupo que piensa que deben coexistir o deben existir monopolios de parte de los particulares, que no se deben proteger los derechos humanos, porque no, ¿para qué necesitamos el derecho a la electricidad? ¿Para qué necesitamos que tengan las personas derecho al agua? ¿Para qué necesitamos el derecho a la educación? Y así, o sea, tienen de inicio, tienen en su proyecto, yo digo que la función jurisdiccional es un proyecto de vida. En su proyecto de vida, sus proyectos en general no están, ahora sí, bañados de lo que debería de ser una responsabilidad social, una responsabilidad mínima social. Estamos llamados por eso dice el presidente, los jueces deben hacer justicia, no legalidad nada más. Yo no digo que no estemos pero es justicia en su concepto amplio, justicia. Y ellos no están preocupados por la justicia, están preocupados nada más por la estricta legalidad. Y si la ley es injusta, igual la aplican. Y este es un asunto muy importante porque a raíz del Pacto por México se vinieron una serie de reformas que en ese entonces se llamaron estructurales. Y esas reformas de algún modo, o no de algún modo, sino desmantelaron la Constitución. Esto es su espíritu original, su texto, su letra original, con el propósito de servir a algunos intereses privados, con el propósito de servir a las grandes o los grandes inversionistas, a las grandes corporaciones y hacer cumplir el propósito de una ideología que además de ideología es un modo de apoderarse de los bienes que corresponden a todos y de privatizar prácticamente el país y privatizar la ley. Cuando nosotros hablamos de las reformas actuales, no es en su opinión sino una vuelta al espíritu de la Constitución, al espíritu verdadero de la Constitución del 17 que ellos desmantelaron, que ellos destruyeron, y por tanto, además de estar de acuerdo a la justicia, el juzgador que piensa de este modo, está también de acuerdo al espíritu original de la Constitución. Voy a platicar una experiencia que tuve y que pinta este problema totalmente.
me invitaron al Centro de Estudios en la Universidad de San Diego, México, Estados Unidos, con relación pues a todo esto de los acuerdos comerciales. Y yo expliqué esto de la reforma, mi voto, la sentencia de la energía eléctrica. Había varios empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, y también había estudiantes. Y entonces empecé a hablar del derecho humano a la electricidad y me interrumpió un norteamericano y me dijo, ¿es usted comunista? ¿Es usted comunista? Yo dije, ¿qué? Hablar del derecho fundamental a la electricidad, por eso soy comunista. Y yo le dije, en mi ADN, yo no soy comunista, o sea, yo soy una persona respetuosa de los derechos fundamentales y que quiere ver que se hagan efectivos, pero de eso nos tachan así, de los que venimos de proteger a los derechos humanos como si fuéramos comunistas. Y lo que me continuó diciendo, ¿usted qué prefiere? ¿Un monopolio del Estado o un monopolio privado? Le digo, ninguno de los dos, ninguno. Es nada más que esté regulado todo el uso de la energía eléctrica por el Estado, que preste el servicio el Estado y ustedes paguen por la distribución. Y me dice, por esos alambres viejos, ¿cómo vamos a pagar? Usted es una comunista. Entonces, esos son, o sea, no es me sorprendió muchísimo, pero el hecho de tener una preocupación por los derechos humanos es esa tabla, se hablaba de derechos humanos en la Constitución de 57, no es una invención, y se vino la reforma del 2011 a decir, no te hago el favor de reconocértelo, sino tú gozas, con la reforma del 2011, primero constitucional, tú gozas de esos derechos, en razón de tu dignidad humana. Es un planteamiento totalmente distinto. Los anteriores, y esa reforma se luchó, se batalló por los grupos de izquierda. O sea, son los grupos de izquierda, los progresistas, que no es lo mismo que comunismo, los que hemos visto por la satisfacción de los derechos a hacerlos efectivos, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de los discapacitados. Hay un pozo de humanidad que entiende muy bien el pueblo en esto, porque la función jurisdiccional a veces se ve compleja, difícil, alejada de las personas, no se entiende qué es lo que se hace con la ley, pero nos lo simplifica muy bien. A fin de cuentas, la ley sirve al ser humano, sirve a las personas y tiene o procura, con un sentido de plena humanidad, la justicia para todos y también la atención a los más necesitados, a los más desprotegidos, porque un buen juzgador no está despojado de su naturaleza humana, no es una máquina y sí le es exigible, no solamente deseable, sino le es exigible que no abandone esa humanidad, que no abandone ese deseo de servir a los demás desde esta posición. Y yo creo que no hay mayor traición que el renunciar a esa obligación para servir a intereses mezquinos, a intereses particulares, sobre todo de esos de acumulación de riqueza, que tienen además la profunda inhumanidad de despreciar al resto y creer que a los demás o a la mayoría no se le debe dar nada. Pasando a otro tema que nos interesa muchísimo. Se ha anunciado la reforma judicial, pero poca gente sabe de la reforma judicial, más allá que a los jueces, a los ministros, a los magistrados y a los jueces federales los va a elegir el pueblo. Esto se oye así en principio muy bien para unos, muy mal para otros,
¿Qué es en realidad la reforma judicial que propone el presidente de la República y cómo se puede concretar y cuáles son los beneficios de esta reforma? Sí, esta reforma al Poder Judicial, todo parece indicar que se va a aprobar en el mes de septiembre y tiene una parte, una buena parte, bueno, abarca temas que van desde la elección de ministros, consejeros, jueces, magistrados, abarca el tema, yo creo que es uno de los temas principales, el de la elección. Luego abarca el tema de la separación entre el Consejo de la Judicatura y se crea, o sea, se queda con nada más para que el Consejo regule las faltas administrativas y disminuye su cuerpo, por así decirlo. Se crea un tribunal especial para precisamente perseguir a los jueces, más que perseguir, para iniciar los procedimientos y hacer justicia y que no queden impunes a los jueces, magistrados, ministros o consejeros que cometan faltas en el ejercicio de sus funciones, que eso hacía falta para que no se quede como un sector impune cuando se cometen delitos con pretexto de su función. También abarca la reforma al Poder Judicial Federal, además de estos aspectos, pues tratar de que sea la justicia más cercana y expedita, establece límites a los procedimientos, porque es algo que se podía mantener hasta 15 años, 20 años un procedimiento. Es una reforma de alta envergadura, o sea, no es una reforma como la que se hizo hace unos 2 años o 2 y medio por Arturo Saldívar. Esta es una gran reforma que le entra al fondo del asunto y que su servidora está de acuerdo. Lo único que yo pido, o sea, estoy de acuerdo con la reforma en que se elijan, estoy de acuerdo en que hay una separación del Consejo y el Tribunal, estoy de acuerdo que se les exija responsabilidades a todos los que integran el Poder Judicial a través del Tribunal, y estoy de acuerdo en que se regule, que sea una justicia más expedita, y ahí se puede hacer mucho más expedita y más cercana. Bueno, ¿cuál es la queja que tienen y que es justificada? La queja que tienen la mayoría de las personas, y por eso dieron ese mandato en la elección del 2 de junio, que somos unos que en general, bueno, ahora sí, ministros, consejeros, jueces y además magistrados, totalmente, y siempre lo he dicho, apartados de la realidad, que no conocemos la realidad, que estamos en otro planeta. Una vez que resolvimos un asunto de una pensión alimenticia, no era alimenticia, pensión del Seguro Social, como no está establecido en ley, dice nada más las esposas, no dice concubinas, parejas, etcétera. Entonces, me costó trabajo, y lo que les dije a los otros ministros, esto fue en sala, les dije, tomen una pequeña dosis de realidad, pequeñita, chiquita, y se van a dar cuenta que el 70% de los que viven en la Ciudad de México no se casan, tienen pareja. Entonces, había que trasladar esa regla, pasarla de legal a justa y no discriminatoria, conforme a los derechos humanos, y ya se le dio la pensión, en ese caso a una concubina. Pongo este ejemplo para decir que eso es lo que hace falta, que las personas, y eso es lo que pide la reforma, cercanía, ahora sí, con el pueblo, con las personas, con las comunidades indígenas, con los afrodescendientes,
con los adultos mayores, con las mujeres, con el interés superior del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que quiero en apuntalar, y fue lo que señalé concretamente en mi participación cuando estábamos con los legisladores en el primer diálogo, es que México puede seguir el sistema que quiera internacionalmente. Es una decisión soberana del Estado mexicano. Constitucionalmente se puede hacer la reforma y se tiene que sujetar todos los órganos jurisdiccionales, ministros, a esa reforma, porque ya va a ser una reforma constitucional. Se tienen que sujetar, no es si quieren o no quieren, ahí sí deben sujetarse a la reforma constitucional, ministros, consejeros, magistrados y jueces. Y contra esto no hay recurso alguno, ¿no? Ni siquiera va a lograr la oposición la minoría necesaria, o sea, la mayoría, el 33% para presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, es un mandato el que tenemos, que lo dio la ciudadanía al votar el 2 de junio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, y para mí es, por encima de todo está ese mandato de la ciudadanía. Lo único que yo quisiera es que antes de que se eligieran a los jueces magistrados, con los ministros, pues lo que decidan, igual yo creo que los consejeros, pero antes de elegir a los jueces y magistrados, cabe decir que es no nada más los locales, perdón, los federales, también son los locales. Estamos hablando de cerca 6,000 locales y 1,700 federales. Se toma en consideración que sea un punto a evaluar su pericia, es decir, que los que tengan carrera judicial, los que tengan preparación, los que estén capacitados, sean preferibles para que ocupen esos lugares en los que van a las listas, a partir de las cuales se van a elegir a los que van a votar, que tengan la carrera judicial. Con eso, yo creo que se puede salvar perfectamente que tengamos una buena reforma al Poder Judicial. Es decir, necesitamos, sí, a jueces y magistrados comprometidos, pero también los necesitamos muy capacitados, con méritos suficientes para que puedan realizar perfectamente su trabajo. La gente en general, al no conocer el texto de la reforma, piensa que probablemente cualquier persona puede presentarse e inscribirse porque quiere ser juez o magistrado o consejero o hasta ministro, y que si tiene la popularidad suficiente, como es el caso a lo mejor de los candidatos a diputados o a presidentes municipales o a senadores, si alcanza en una encuesta como se ha dado dentro de Morena, si alcanza en una encuesta el favor popular, es decir, aparece hasta arriba en conocimiento, en popularidad, reconocido por la gente en general, es suficiente para participar como candidato a ministro o a juez o a magistrado. Las cosas son así, en realidad cualquier persona puede presentarse e inmediatamente una vez de inscribirse participa en una votación abierta. Cabe marcar las diferencias entre los que son elegidos o que quieren ser representantes, así, representantes del pueblo, porque pueden ser senadores o diputados del Poder Legislativo, a estos que van a ser elegidos próximamente, que son los del sector jurisdiccional, Poder Judicial Federal y local. En el caso de los senadores y diputados, no necesitan tener una carrera judicial. Son representantes del pueblo, no necesitan una carrera judicial. Y ahí sí,
El que obtenga más votos, pues es el que va a ocupar la curul. Ahí sí, sin la menor duda. Y ese es un gobierno democrático. Y eso se sigue en todo el mundo, en todo el mundo. En cambio, en el caso del Poder Judicial, nada más tenemos el caso de Bolivia, que no ha funcionado muy bien. La mayoría de los países no eligen a sus jueces y en eso hay una diferencia importante, porque no es lo mismo que a un diputado, senador, a un juez. Un juez hace un trabajo muy técnico, necesita estar preparado para hacerlo y sí necesita una profesión, la profesión de ser abogado. Pero para ser juez no basta con ser nada más abogado, se necesita saber cómo hacer sentencias. Si yo le pido a cualquier abogado, porque me han recomendado y ya quieren trabajar conmigo, y lo primero que les pregunto es, ¿sabe usted hacer sentencias? Se me quedan viendo, pero es que yo trabajé aquí, trabajé allá, y si no sabía hacer sentencias, no me ayuda. Es un trabajo muy técnico, hay que fundar y motivar, tienen una forma las sentencias, hay una forma de comunicarlo, o sea, no cualquier persona puede ser juez o magistrado. Llevamos 30 años preparando a los que están actualmente. Y la mayoría son personas honestas. Habrá algunos que sean corruptos, pero la mayoría, la inmensa mayoría es honesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que seleccionarlos para votarlos, pero además en razón de sus méritos. Dentro de lo que se debe de evaluar, obviamente, ¿cuáles han sido los precedentes más importantes que han tenido? Y ahí podemos ver si ellos han juzgado, ¿no? Como recientemente uno, ¿no? De la PESA, pues la PESA, que tienes esos precedentes, pues no votas por él, no votas por ellos, ¿no? Entonces, ves cuáles son sus precedentes, cuáles son sus sentencias, cuáles son sus fallos. Esa es una. Dos, ves que realmente, porque que hayan sido autónomos. Tres, ¿cuál es su preparación? Si tienen, además, o sea, para hacer de preferencia, se pueden escoger, como en la actual Constitución, por ejemplo, en el caso de ministros, los que vengan de carrera judicial. Entonces, los que tengan carrera judicial, pues deben ser valorados de manera especial, porque ellos saben cómo hacer el trabajo. O sea, tienen la preparación. Y luego hay otros que por su vida profesional, por su preparación, pueden aprender rápido en esta tecnicismos y en esta labor que es la labor jurisdiccional, pero que estén bien preparados, porque si no están bien preparados, pues difícilmente van a poder hacer bien el trabajo. Y al no tener personas bien preparadas con méritos suficientes, ahí sí se puede caer en problemas muy serios, porque pueden ser objeto, ahora sí, de corrupción, pueden ser objeto también de engaño, pueden ser objeto de muchas situaciones que el desconocimiento para ocupar ese cargo puede ocasionar. Entonces, yo llamaría a las personas, a todos los que nos están escuchando, primero, que participen en esa elección. No dejen en otras manos esa elección. Se va a dar, participen en esa elección. Es sumamente importante que participen y es sumamente importante, va a ser histórica esa elección, donde van a votar el pueblo por los jueces, magistrados, ministros, consejeros, integrantes del tribunal también, que va a juzgar a los jueces y magistrados, a los integrantes del Poder Judicial. Y va a haber elecciones para los locales y los federales. Segundo,
que cuando decidan su voto, esto es lo más importante, se fijen, exijan que los que van a participar les expliquen cuáles han sido sus sentencias y fallos. Y si no, pues algunos ya los mencionamos ahorita, pero hay que investigar que el juez o magistrado o ministro pues no haya dado fallos que sean contrarios ahora sí, al interés general, al interés de la nación y al interés de todos los mexicanos. Entonces, esa es la cuestión, o sea, hay que fijarnos por quién votamos. Esto es que debemos ver en quien vayamos a elegir dos condiciones esenciales: la integridad moral, es decir, que sea una persona que no sea corrupta, que no se haya corrompido, o que no habiendo estado allí no sea susceptible de corromperse, o por lo menos consideremos que en su vida ha tenido una conducta ética. Y en segundo lugar, que tenga capacidades. Decía Napoleón I, el emperador, que no hay mayor inmoralidad que la de desempeñar un cargo que se desconoce o cuya función se desconoce. Y en verdad también podría tener esto un destino no deseado por los mexicanos, el señalar o el designar o el votar por gente incompetente o gente que no pueda desempeñar el cargo. Pero yo creo que hay personas suficientemente capaces, suficientemente formadas y a la vez que sean honradas, que sean justas, que tengan ideales y que sean patriotas, porque yo creo que el patriotismo no está reñido con la función jurisdiccional, desde luego que no. Y bueno, hablando de otros asuntos, yo sé que la mayoría de los ministros de la Corte, lamentablemente, y hablando de sus fallos, hablando de sus resoluciones, que así se le llama a sus sentencias, a sus resoluciones, pues no cumplirían con ninguna condición, o tal vez algunos tendrían capacidad jurídica, pero no tendrían integridad, no tendrían ética, y además estarían al servicio no de la justicia, no del pueblo, no de las grandes causas, no de las personas, ni del país, sino pues sería desaconsejable votar por ellos. Sin embargo, hay unos pocos casos hoy en la Suprema Corte de Justicia, y debe haberlos desde luego en mayor número entre magistrados o entre consejeros de la judicatura y entre jueces de distrito, que reúnen estas condiciones de las que hemos hablado. Supongo que todos ellos se podrán presentar a la votación o están excluidos de la votación todos aquellos que ahora están en ejercicio, todos los que ahora están en funciones, como usted, como los consejeros actuales, como los magistrados o jueces. ¿Pueden participar estas personas? ¿Van a participar? Sí, ya comentó el presidente de la República en las últimas mañaneras que los que estamos incluso hablando de que le pidieron la renuncia a Norma Piña, dijo que no era necesario que tuviéramos, y es lógico, vamos a tener una reforma al Poder Judicial, no es necesario ahorita una renuncia de la ministra presidenta. Antes de que concluya el mes de septiembre, esta reforma ya se ha de ver. Bueno, eso es lo que vislumbramos, va a ver aprobada. Y ya habría el consenso en lo elemental. Después ya vendrían las leyes secundarias. En el caso de nosotros podemos, ya dijo el presidente, los que estamos podemos participar. Entonces, lo que va a marcar el que permanezcamos en la Corte, pues va a ser el voto. O sea, vamos a poder participar en la elección y todo lo que va a definir que podamos continuar es el voto una especie de ratificación, es el voto de los ciudadanos, de las personas. Eso es. Y los jueces y magistrados,
yo creo que va a ser la misma situación, que va a ser o sea, se van a someter a votación, pero el asunto está en que para que continúen, para que sean ratificados, se va a necesitar el voto ciudadano. Bueno, y en este sentido, y yo no quiero, digo, no sé si aquí rijan las normas que rigen en materia electoral ordinaria, pero una pregunta directa para que también nuestro auditorio lo sepa, nuestros suscriptores y mucha gente más. ¿Le interesa participar? ¿Va a participar? Sí, yo sí voy a participar, sí quiero participar, sí quiero. Y lo voy a decir, ¿por qué quiero participar? Yo vengo, o sea, trabajé como se mencionó, como directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y yo tengo clavado aquí no nada más en mi ADN, en mi corazón, que mi proyecto de vida es en todo amar y servir. En todo amar y servir con excelencia. Si yo quiero ser ministra de la Suprema Corte es porque quiero servir a los demás y con mi trabajo, con mi función, amarlos. Eso resume mucho lo que el presidente también ha dicho y lo que sé que al pueblo de México le interesa en todos los funcionarios, en todos los políticos, en todos los jueces, en todos aquellos que tengan una posición de poder, que el poder no tiene ningún sentido si no se pone al servicio de los demás y que el pueblo ha entendido que esta es una nueva etapa, pero esta nueva etapa no solamente se da para los diputados, senadores, para el Ejecutivo, sino ahora también para los jueces, para los magistrados, para los ministros, es decir, para uno de los poderes del Estado que hasta ahora no había sido tocado por la decisión del pueblo, que el pueblo no había intervenido en su conformación, es una parte, pero sobre todo que en gran medida, al menos no lo había dicho así, está comprometido con las causas de la gente ordinaria y sobre todo con quienes menos tienen, con quienes más padecen, con quienes están en un estado de fragilidad, de debilidad o han sido olvidados sobre todo por un régimen como el neoliberal de los últimos gobiernos que los ha privado no solamente de lo superfluo, sino de lo básico, y yo creo que también sobre todo de la esperanza y del deseo de continuar en la vida, que es muy importante para construir una nación, para construir una patria. Yo creo que los jueces hacen patria también, yo creo que los jueces, que el Poder Judicial, que los ministros cumplen una función grandísima y que quienes como usted realmente defienden a las personas, defienden al pueblo y defienden a la patria, no están violando la ley, no están cometiendo un despropósito, no están sirviendo una ideología, están sirviendo a la persona, que es algo muy superior, porque el derecho, si no sirve para esos fines, para hacer justicia y para que en sociedad podamos convivir adecuadamente, en paz, en libertad, pues no sirve para nada. Yo quiero felicitarla y además agradecer esta exposición tan clara. Nos gustaría en otra ocasión tenerla por aquí y también particularizar con algunas cosas que hemos explicado, en algunas reformas concretas que aquí se han explicado, muy necesarias para nuestro país y para México. Creo que el pueblo lo tiene claro. Piensen ustedes, también hay ministros, aquí está, son pocos. También hay jueces, también hay magistrados, patriotas y que sirven y que entregan sus vidas a esto. Lamentablemente la corrupción ha tocado todo y muchos otros se han dejado seducir por el dinero, por las lisonjas, por otros asuntos, por la vanagloria, el deseo de figurar, o también se han sujetado a los grandes poderes por miedo probablemente, ¿no?
¿En qué medida, para terminar, en qué medida nosotros podemos verdaderamente transformar la justicia en México para hacerla llegar a los más desfavorecidos y para que el pueblo tenga la presencia verdaderamente de un poder judicial que hace auténtica justicia? Porque la Corte pues es algo que está muy arriba, lo ven muy complicado. ¿Cómo ser un ministro, digamos, para el pueblo, para las personas? ¿Cómo ser un ministro con una vocación de auténtica justicia? ¿Qué se requiere? ¿Qué cualidades debe tener esa persona? Sí, lo que se necesita es que el Tribunal Constitucional o Suprema Corte tiene herramientas muy valiosas que son la interpretación de las normas. Y no, bueno, y en esta interpretación hay que interpretar, lo establece el primero constitucional en base al principio pro persona. Entonces, si los ministros, hablando de la Suprema Corte, hiciéramos nuestras interpretaciones realmente en beneficio de las personas, como el derecho a la electricidad, como el derecho al agua, como el derecho a las pensiones, que ahorita tengo ese asunto que va a ser mi proyecto, el derecho a las pensiones, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, etcétera. Todas las interpretaciones que se hacen, que sean, porque los derechos humanos con tratados internacionales son más extensivos, otorgan más garantías, más derechos. Entonces, en ese sentido, se va a proteger más a las personas y podemos cumplir con ese propósito. La segunda es tener más cercanía con la ciudadanía, con la realidad, no mantenerse en ese nicho ahí por encima, los intocables, ¿no? Que nunca tienen contacto con la ciudadanía. Su servidora, pues, ha participado ya en varios foros donde participan, he ido a visitar a las comunidades indígenas, a Guelatao. Traigo un asunto muy delicado que no puedo pronunciarme ahorita, pero muy delicado de límites territoriales entre Chiapas, Veracruz y Oaxaca. He visitado comunidades de afrodescendientes, también me conecto con los estudiantes, participando en distintos foros, dando conferencias, y tendría que buscar más formas de tener contacto con la ciudadanía. Yo he estado pensando que a través de estos programas como el de usted, esa es la mejor manera de mantenerme en contacto para que sepan, pues, a lo que nos enfrentamos los ministros, porque sobre todo los que estamos del lado del pueblo, porque no es sencillo cuando tienes una aplastante mayoría que te va rechazando los proyectos. Nuevamente quiero agradecerle, señora ministra, su presencia y la invitación a que esté aquí en nuestro programa cuando lo quiera. Esta es su casa y yo creo que ha sido muy bien recibida por todo nuestro auditorio, y en la semana esta entrevista la publicaremos especialmente para ser vista por muchas personas más. Yo en lo particular, y se los digo, yo por esta ministra sí voto, por otros no, y yo los invito a todos ustedes a que vean a este tipo de juzgadores que le convienen a México, que sí cumplen con la función de servirnos, de servir al pueblo. Esto es muy importante. Veamos que sí hay por quién votar, veamos que el ejercicio de nuestro voto razonado por gente capaz y sobre todo, una vez dada la capacidad, por gente profundamente humanista y que comulga con aquello en lo que nosotros creemos. Por el bien de México, por el bien de nuestra patria, hay que ver por quién se vota. Sí hay por quién, sí hay buenos juzgadores, sí hay buenos juristas en México, buenos en ambos sentidos, ya he dicho, técnico y también
en la gran profundidad humana y en la capacidad y deseo de consagrar su vida al servicio a los demás. Con esto terminamos, agradecemos y nos despedimos ya de la señora ministra Loretta Ortiz Alf, que estuvo con nosotros, a quien nuevamente agradecemos yo en nombre de ustedes y en lo mío y en lo particular su presencia. Y esperamos tenerla en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.